Hola, bienvenidos a este video que tiene el fin de enseñarnos 8 principios indispensables e importantísimos para poder entender la Biblia. Quizás agarraste la Biblia por primera vez o quizás venís un tiempo entendiéndola, pero es muy larga. Tiene muchos capítulos, muchos versículos, muchos libros y nos cuesta entenderlo. Bueno, te voy a dar 8 principios que te van a ayudar a la hora de leer el texto bíblico a entenderlo muchísimo mejor. Primer principio, y tal vez el más importante: Jesús es el centro de la Escritura. Sí, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos hablan de la historia de Jesús, de la historia de la redención. De hecho, Jesús lo dice esto en Juan 5:39, hablando con los fariseos y sacerdotes de su época, les dice: ustedes estudian la Escritura pensando que en ellas tienen vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Todo el Antiguo Testamento estaba hablando acerca de la venida de Jesús y del cumplimiento. Por eso es que Jesús, cuando viene a la tierra, comienza su sermón, dice Marcos capítulo 1, versículo 15, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado y el tiempo se ha cumplido, porque las profecías del Antiguo Testamento se cumplían en su persona. Jesús vuelve a hablar de esta centralidad del tema de Él mismo y de Dios el Padre en la Biblia, cuando en Juan 17, versículo 3, Él dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Sí, el primer y gran principio para entender la Biblia es comprender que Jesús es el personaje principal. Segundo principio, comprender cuando leemos la Biblia que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es una unidad. Y eso venía a colación de justamente lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Pablo hace alusión a que toda la Escritura es útil en su época, aún tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento que estaba en gestión, se estaba escribiendo. De hecho, Jesús y los apóstoles, no solamente Pablo, citan muchísimas veces el Antiguo Testamento. Cuando vos buscas en tu Biblia y ves el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o buscas en algún otro libro, alguna carta del Nuevo Testamento, vas a encontrar un montón de referencias de versículos que fueron sacados del Antiguo Testamento. Inclusive el mismo Jesús, por ejemplo, cuando habla acerca de cuál es la ley más importante, Él dice: el mandamiento más importante es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Muchas personas dicen: ven, todo el Antiguo Testamento fue anulado por estas palabras de Jesús. Pero lo que no prestan atención es que Jesús tomó esas palabras del Antiguo Testamento. ¿Sí? Allí en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5 se nos habla del amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y en el libro de Levítico se nos habla de amar al prójimo como a nosotros mismos. Jesús tomó el Antiguo Testamento y lo reexplicó para su época. Por lo tanto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es una unidad. Un ejemplo más de esto que podemos dar es que el libro de Apocalipsis, uno de los libros preferidos por la gente que estudia profecías, está lleno de citas del Antiguo Testamento. Un porcentaje muy amplio del libro del Apocalipsis, de hecho, son citas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, hay que estudiar el Antiguo y el Nuevo Testamento juntos para poder comprender mejor el mensaje de la Biblia. El tercer principio que tenemos que aplicar es el principio de que la Biblia se explica a sí misma. Cada vez que encontramos una historia o un versículo en la Biblia, tenemos que buscar la explicación en la propia Biblia. Cuando queremos aprender una doctrina, aprenderla en la propia Biblia. Por ejemplo, Pablo le predicó el Evangelio a la gente de Berea y en Hechos capítulo 17, versículo 11, dice que los bereanos estudiaban la Escritura para ver si las cosas que Pablo decía eran así. Y Pablo, en vez de enojarse, llama a los bereanos como personas ilustres. ¿Por qué? Porque investigaban a través de toda la Escritura la explicación del Evangelio que él les estaba predicando. De hecho, Jesús mismo utilizó este método. Allí en Lucas 24, del 45 al 47, se nos cuenta la conocida historia de aquellos discípulos que iban camino a Emaús. Luego de la crucifixión de Jesús estaban muy tristes, muy mal, pero la Biblia dice que Jesús se les apareció, ellos no lo reconocieron. Y entonces Jesús, abriendo las Escrituras, dice la Biblia, en esos versículos, les abrió el entendimiento y a través del Antiguo Testamento, de los escritos, de los Salmos, les mostró que era necesario que el Mesías padeciera de esa forma y que al tercer día resucitara.
Por lo tanto, Jesús utilizó el principio de explicar la Biblia o los eventos bíblicos con la propia Biblia. Cuarto principio, muy importante. Algunas personas toman un versículo de la Biblia y lo sacan de contexto y a veces le hacen decir a la Biblia cosas que la Biblia no dice. Esto genera un problema. Por ejemplo, si uno abriera la Biblia así nomás y se encuentra con el versículo que dice y Judas se ahorcó, y después abre la Biblia al otro lado porque se le ocurre y lee, veías tú lo mismo, el mensaje que recibe de la Biblia difícilmente sea el mensaje que Dios tiene para ella. Debemos entender los versículos de la Biblia en su contexto. ¿Qué contextos tenemos que tener en cuenta? Bueno, en primer lugar, el contexto del capítulo. Ese versículo que tengo, ¿en qué capítulo de la Biblia está? ¿De qué está hablando este capítulo? ¿Cuál es el tema principal? Lo segundo es no solamente tener en cuenta el capítulo, sino tener en cuenta el libro. Si estoy leyendo el Evangelio de Marcos, ¿qué es lo que está intentando de transmitir Marcos a través de todo su Evangelio? ¿Qué tiene que ver este argumento con lo que viene hablando en los capítulos anteriores? Lo mismo si usáramos una epístola como de Pedro o de Santiago o el libro de Hebreos. Bueno, ¿qué es lo que el autor está diciendo a lo largo de este libro para poder comprender mejor este versículo? Y luego de tomar ese contexto, debemos tomar también el contexto de la Biblia en general. Bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia en general de este tema para poder comprenderlo mejor? Finalmente, el último contexto que nos va a ayudar a entender mejor los textos es el contexto histórico también. Si tenemos la posibilidad de conocer costumbres de la época y qué entendieron los primeros oyentes cuando escucharon esas palabras, va a ser mucho más fácil entender mejor el texto bíblico. Así que este cuarto punto tiene que ver con entender los contextos de la Biblia. Muy importante. Capítulo, libro, Biblia en general e históricos también. Quinto principio. La Biblia habla de un gran conflicto. El personaje principal es Jesús, pero el gran conflicto es entre Cristo y Satanás. Desde la caída de aquel ángel, de aquel querubín en el cielo, que cayó a la tierra, hasta la restauración de todas las cosas, el tema del gran conflicto o el conflicto cósmico es una realidad. ¿Sí? Primero, la Biblia nos habla de qué sucedió en el cielo, nos habla de, como decíamos, de la caída de Satanás a la tierra, donde el conflicto se estableció ya con Adán y Eva y nosotros somos participantes de eso también. Y finalmente, ese conflicto también se encuentra en nuestros corazones. La Biblia dice que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza, para que por la fe en Jesús podamos ser salvos, podamos ser sabios. Y ese es el tema principal de la Biblia, esa lucha entre Cristo y Satanás, que fue en el cielo, que también fue en la tierra, pero que también es en nuestros corazones. Cada vez que leemos la Biblia tenemos que tomar una decisión de acuerdo a este principio. Sexto principio, la historia para nosotros, como la leemos en la Biblia, es una historia lineal. El mundo, ¿no es cierto?, tuvo un comienzo, ¿verdad? Era perfecto, cayó en pecado y entonces se dirige ahora hacia la eternidad, hacia el momento donde Jesús restaure todas las cosas. ¿Sí? Esto es importante entenderlo, no es una cuestión cíclica, sino que para nosotros la vida y el mundo tuvo un comienzo en las manos de nuestro Creador. Lamentablemente estamos en un paréntesis de pecado donde la muerte nos asedia, pero nos dirigimos hacia el reino de Dios donde no habrá más muerte, ni más dolor, ni más llanto, de acuerdo al libro de Apocalipsis. La Biblia inclusive comienza así, comienza en el Génesis con el mundo perfecto, habla de todo el pecado y la caída, y termina finalmente con la restauración de todas las cosas. Séptimo principio, y este es muy importante. A la hora de leer la Biblia tenemos que entender que son relatos históricos, obviamente lo creemos por evidencia y lo creemos por fe, y que son literales, excepto en los libros que son obviamente simbólicos porque son proféticos o porque la Biblia misma dice esto es profecía de y habla de una profecía, el resto de los eventos son literales. ¿Y será que Dios creó la tierra en 7 días? El libro de Génesis es un libro histórico, ¿no es cierto? ¿Y será que Dios quiere esto? Bueno, ¿qué hizo Jesús? Cuando citó el Génesis, citó eventos históricos. Cuando se le habló del matrimonio, dice, ¿no escucharon ustedes que Dios creó a Adán y Eva en el principio? Y estaban juntos siempre. Y Jesús utiliza y habla del Antiguo Testamento como eventos que sucedieron, eventos reales. Cuando habla de vuestro padre Abraham, cuando habla, ¿no es cierto?, de David, habla de personajes históricos. Lo que leemos en la Biblia lo tenemos que entender literalmente, excepto que la propia Biblia nos muestre que es una cuestión de profecía o simbólica. De hecho, muchas veces en la Biblia Jesús anuncia, esto es un símbolo de, o Dios dice, esto es un símbolo de. Pero si no,
generalmente la Biblia es literatura, literal, valga la redundancia, ¿no? Literatura histórica, ¿sí? Y tenemos que entender esto. Cuando leemos, sacamos enseñanzas, pero son eventos históricos. Y octavo y último punto, que también es sumamente importante. Juan 16:13, Jesús hace una promesa. Dice que Él iba a enviar el Espíritu Santo para que pudiera enseñarnos y repetir todo lo que Él nos ha dicho. Es decir, se nos promete el Espíritu Santo a aquellos que oran para ayudarnos a comprender la Escritura. ¿Sí? La Biblia es un libro, pero no es un libro común. Es la palabra de Dios. Es un libro donde Dios intervino para mandarnos un mensaje. Y para poder comprender ese mensaje, Dios nos ayuda a entenderlo. Teniendo en cuenta todos estos principios y orando por el Espíritu Santo va a orar para que nosotros podamos comprenderlo mejor. Así que estos son los 8 principios que tenemos para acercarnos a la Biblia y poderla comprender mejor. Decime en los comentarios cuál es el principio que más te llamó la atención, cuál es el que más te gustó. Y también si tenés la idea de que en alguno de estos principios deberíamos hacer un video más largo y explicándolo mejor, por favor, déjamelo en tus comentarios para que también podamos avanzar y hacer de este canal algo útil, para que la Biblia se transforme en algo relevante para tu vida. Deseo de todo corazón poder escuchar, o poder, mejor dicho, leer tus comentarios y hacer un próximo video en lo cual te pueda ayudar mejor. Que Dios te bendiga, nos vemos en el próximo video.